ejemplo, yo no lo estaba haciendo ahora. Por tanto, es el ejemplo práctico de que hay que darle al micro para que quede grabado y luego cuando se termine de hablar apagarlo. Antes de empezar decía un espacio publicitario pequeño. Los próximos días 5 y 6 de marzo, o sea, apenas en 2 o 3 semanas, vamos a tener el Congreso Final del Proyecto sobre Derechos Digitales y Sostenibilidad Ambiental, que es un proyecto que ha durado pues casi 2 años largos. Y este congreso se va a hacer en Tarragona, se va a hacer no aquí, sino en el seminario. Y estamos necesitados de personas que asistan. Está abierto todavía, creo, el deadline para presentar comunicaciones. Los 4 grandes temas de este congreso son: estamos hablando de derechos digitales y sostenibilidad ambiental, por tanto, los 4 grandes temas son derecho a reparar y economía circular, eficiencia y consumo de energía en centros de datos y en dispositivos electrónicos, inteligencia artificial y costes ambientales de su uso o de su funcionamiento, y en cuarto lugar, derechos humanos en la industria digital y tecnológica. Estos son los 4 bloques del Congreso. Va a ser 5 y 6 de marzo. Hay una página web donde se puede hacer la inscripción, y las personas del CEDAT que se inscriban en el Congreso no tendrán que pagar la inscripción, pero sí tendrán que comunicarme que se han inscrito o que se van a inscribir, porque vamos a ver cómo esto se puede ajustar, porque después haremos los pagos de la inscripción en bloque de todas las personas inscritas. Pero sí que os pedimos que en la medida de lo posible los días 5 y 6 de marzo participéis, al menos como asistentes en el Congreso. Y insisto, si os inscribís, comunicármelo para pagar la inscripción. Bueno, pues sin más, ya podemos entrar con este seminario, que está organizado en 2 partes. La primera parte escucharemos a las personas que tienen estatus, digamos, o contrato predoctoral, y en la segunda parte escucharemos a personas ya con mayor trayectoria en la academia. Nos hemos comido ya una parte del tiempo, pero tenemos 4 personas que van a participar en esta primera sesión. Les hemos pedido que intervengan 15 minutos para poder tener algo de tiempo después para comentarios y preguntas. Sin más, estamos a punto. Sí, pues empezamos entonces con la presentación de África Cruz Jiménez sobre los aspectos laborales de la indemnización correspondiente a las víctimas de delitos constitutivos de explotación laboral. Agradecemos a Julia, que nos prestará asistencia técnica en todo el tema de la grabación. Muy bien, cuando quieras. Bueno, buenos días a todos los presentes. En primer lugar, agradezco la oportunidad que me ha concedido la dirección del CEDAT, personalmente al doctor catedrático Pigrau, de poder hablar por primera vez de lo que espero algún día sea mi tesis doctoral. Sin embargo, también luego tengan en cuenta que estoy en un momento muy incipiente, apenas llevo 4 meses y medio investigando, y que por lo tanto mi exposición será un poco breve, ¿no? Es también un honor para mí compartir mi exposición con el resto de compañeros que aparecéis en el programa, y con los que espero y de quienes espero obtener información interesante y además poder colaborar en futuros acontecimientos, ¿no? Bueno, como muchos de los presentes ya sabéis y me conocéis, yo he sido abogada durante 15 años con carácter previo a aterrizar en la Universitat Rovira i Virgili, en la que ya llevo impartiendo docencia hace 7 años, casi 8, en el área de penal, con las doctoras Nuria Torres y María Marqués, a las que agradezco su presencia y su apoyo en este día. Y también en un momento puntual impartí docencia durante un cuatrimestre en el área de laboral, y en la actualidad, bueno, también he pertenecido a proyectos de investigación desde el año
2019 y en la actualidad, gracias al programa Artizanques, como ya ha anunciado el doctor Pigraus, pues tengo la oportunidad de contar con un contrato predoctoral y con todo ello de poder realizar mi tesis con las dos codirectoras, Nuria Torres y Pepa Burriel, a quienes agradezco enormemente su implicación y poder realizar esta ponencia, ¿no? Por empezar por algún punto, ¿no? La primera... perdón, La primera diapositiva que os presento está dedicada al título de la tesis, y digo por empezar por algún punto porque es lo primero que aparece en el programa del seminario, además lo primero que solicitan cuando tienes que exponer lo que llevas avanzado de tu investigación en algún evento. Sin embargo, en mi caso, como podéis ver, tengo la intuición de que va a ser uno de los elementos más cambiantes a lo largo de mi investigación, pues con el corto espacio de tiempo ya he realizado varios cambios y todavía no, con en catalán no faltés, ¿no? Sí que todavía no estoy segura porque, claro, se supone que con el título se debe resumir todo aquello que has investigado durante varios años y estoy prácticamente al comienzo, ¿no? Entonces, todos estos títulos cambiantes, que ya ha sido leído el último que he ofrecido, tienen su razón de ser en la hipótesis que me hice al inicio, ¿no?, de mi investigación y que básicamente se resume en esta pregunta. ¿Pueden las víctimas de delitos de explotación laboral reclamar derechos laborales en un procedimiento penal como parte de la indemnización? Es decir, pongámonos en el supuesto de una persona que ha sido víctima de trata con fines de explotación laboral, que su asunto está siendo conocido en el ámbito de la jurisdicción penal. Y lo que yo me preguntaba era, ¿estas víctimas pueden reclamar todos los derechos que pudieran reclamar en el ámbito laboral sin tener que moverse de la jurisdicción penal? Y a partir de aquí surgen otras preguntas de investigación. Pensemos que al final estamos hablando de víctimas que mantienen una relación con su explotador que el Estatuto de los Trabajadores expresamente excluye de su ámbito de aplicación. Por lo tanto, básicamente yo me preguntaba si existía alguna manera de que estas personas pudieran pues cotizar a la seguridad social por todos los años en los que han estado sometidas, si pueden reclamar los salarios, etcétera, etcétera, pero dentro de la investigación del procedimiento penal para evitar peregrinaciones, por todas las jurisdicciones después de haber pasado por un proceso penal, ¿no? Estas son el resto de preguntas que yo me he ido haciendo y que después han ido apareciendo mucho más, ¿no? Se plantea una metodología dogmática, analítica y propositiva, es decir, la metodología de investigación clásica en el ámbito jurídico, centrada en las fuentes formales del derecho, como son la legislación, la jurisprudencia y la doctrina, que ya todos conocemos, y con el fin de elaborar alguna propuesta normativa o nuevas interpretaciones jurídicas distintas a lo que ya existe, ¿no? Todo ello, la intención es plasmarlo en 3 capítulos. Habrá una breve contextualización. El primer capítulo estará destinado a hacer una delimitación conceptual, identificar los delitos e infracciones laborales fronterizos, porque lo primero que nos encontramos cuando investigamos un poco sobre el concepto de explotación laboral es que es un concepto amplio, ambiguo y que cada autor lo hace servir para diferentes irregularidades laborales. Por lo tanto, podemos estar hablando de delitos o podemos estar hablando de infracciones administrativas y resulta crucial para mi investigación el poder determinar dónde están las fronteras de cada una de estas figuras, ¿no? Por lo tanto, el primer capítulo será destinado a esto. El segundo capítulo ya será un estudio normativo con carácter general, derecho internacional, derecho europeo, derecho nacional, normativa, y estudio jurisprudencial en el que ya centraré esa investigación en todos aquellos datos que tengan relación con la indemnización de estas víctimas, para comprobar si efectivamente se están
teniendo en cuenta estos derechos laborales y si al final están siendo efectivos, ¿no? Y finalmente, en el capítulo 3, consiste en una propuesta unificadora en la que una vez detectado ya este problema, que por aquí resumo un poco, pues se formula una propuesta final conjugando las normas de ambas jurisdicciones. Así pues, ya entrando en la actualidad, lo que os presento aquí es una diapositiva que resume de forma muy escueta lo que puede ser el primer capítulo, ¿no? Y como veis, hay un eje central, que es la explotación laboral, alrededor del cual pivotan varias ideas, como es el concepto de trabajo decente, su confrontación con la idea de la explotación laboral. En el segundo lugar, determinar el concepto de explotación laboral en sí y las clases que pudieran haber. Y en tercer y cuarto lugar, ya se trata de un estudio pormenorizado de todas estas clases de explotación laboral que he detectado. Así pues, y tratando con un poquito más de profundidad, lo que estáis viendo aquí no es otra cuestión más que un estudio de un marco conceptual que realmente me está resultando muy interesante porque revela la problemática de la utilización de términos casi idénticos, pero con connotaciones distintas en ambas jurisdicciones. Por lo tanto, conceptos como persona trabajadora o trabajo no son igualmente interpretados en el ámbito penal que en el ámbito laboral, razón por la cual entiendo fundamental alcanzar un concepto amplio que en el ámbito penal nos permita cubrir estos derechos laborales, ¿no? El concepto estrella, como ya os he avanzado, es la explotación laboral, precisamente por su ambigüedad, porque existen múltiples autores que hablan de este concepto, pero cada uno lo atribuye a infracciones laborales diferentes, ¿no? Entonces, al no haber consenso al respecto, lo que he realizado ha sido dos grupos conceptuales. En un primer grupo he agrupado a todos aquellos autores que utilizan un concepto restringido de lo que es la explotación laboral. Por lo tanto, para ellos la explotación laboral solo comprende una o dos formas de explotación. Es decir, por ejemplo, en el primer grupo, como podéis ver, solo comprende las formas más graves. Son aquellos autores que piensan que explotación laboral solamente es esclavitud, servidumbre y trabajo forzoso. También podemos encontrar unos autores que dentro de este concepto restringido abogan por el hecho de que explotación laboral solamente son los trabajos forzosos. Y bueno, aquí os pongo más ejemplos para no perder mucho más tiempo, pero son autores que en definitiva creen que el concepto de explotación laboral se puede definir con unas figuras concretas. En cambio, en el otro grupo conceptual he incluido a todos aquellos autores que entienden que explotación laboral abarca todo tipo de explotación de trabajo, ¿no? Entonces aquí lo que sí que es importante distinguir entre los laboralistas y los penalistas, que también lo hago en la parte de arriba, y sobre todo, como este concepto es amplio, que es el que a mí me interesa para el derecho penal, lo que sí he hecho ha sido dividir en dos subgrupos, determinando, o sea, diferenciando la gravedad de esa explotación. En el primer grupo he ubicado a explotación laboral grave, por lo tanto, aquellas personas que son víctimas de esclavitud, servidumbre y trabajos forzosos, con el hándicap de que nuestro Código Penal todavía no están tipificados de forma autónoma estos delitos. Por lo tanto, si no los vinculo a la trata, difícilmente vaya a poder estudiar por separado, aunque sí que tengo que avanzar, ya existen numerosas propuestas de tipificación por parte de la doctrina. Y por otro lado, la explotación laboral menos grave o leve, que incluso podría subdividirse. Se trata de las condiciones ilegales de trabajo, digamos, todos los delitos contra los derechos de los trabajadores y las infracciones laborales, incumplimientos por parte del empresario, vulneración de derechos fundamentales, etc. Bueno, resumido todo esto y llegados a este punto, no quiero cerrar mi exposición sin antes contestar una pregunta de carácter muy breve. ¿Por qué debería importarnos este estudio? Bien, detrás de toda esta investigación que pretendo realizar se esconde o hay una motivación clara. Contribuir de alguna manera
a mejorar la situación de personas extremadamente vulnerables, con un perfil victimológico que presenta múltiples facetas de riesgo. Podemos estar hablando en algunas ocasiones de mujeres migradas, pobres, sin información, para las cuales el hecho de ser reconocidas como víctimas, el simple hecho de ser reconocidas como víctimas, ya supone un escollo muy difícil de superar. Por lo tanto, el hecho de poder ver resuelta su situación en un único procedimiento judicial en el que pudieran reclamar una indemnización justa, y cuando digo justa es que contemple todo lo que está relacionado con esos daños y perjuicios sufridos. Por lo tanto, que tengan en cuenta los perjuicios laborales va a suponer un enorme avance para ellas e incluso, espero, una motivación para colaborar en el procedimiento judicial, porque es uno de los principales problemas que encontramos con estas víctimas, ¿no? En definitiva, como os digo aquí, una indemnización justa e íntegra significa que el sistema judicial hace un reconocimiento a la víctima, es decir, muestra e identifica esos daños y perjuicios que ha padecido a consecuencia de un acto delictivo y, por lo tanto, reconocer en toda su amplitud esos daños y perjuicios constituye un paso fundamental hacia la justicia. Muchas gracias. Muchas gracias, África. Cuando la he presentado, no he indicado que su contrato predoctoral, ella sí lo ha dicho, es del programa Martí Franquès de la universidad. A continuación tiene la palabra Paula Jiménez Casanova. Su contrato predoctoral está conectado a un proyecto de investigación europeo pionero en cuanto al tema, porque se centra en la energía procedente del hidrógeno y enfocada desde el mundo del derecho. Esto es lo pionero, ¿no? Porque parece que es un campo que se nos queda muy lejos o nos quedaba muy lejos hasta ahora. Entonces, cuando quieras, tú no tienes presentación. Pues adelante, Pablo. Hola, muchas gracias por invitarme a este seminario. La verdad es que estoy feliz de estar aquí porque, como bien menciona el profesor Tony, mi proyecto es parte de un proyecto europeo en el que están involucradas otras 2 universidades y eso ha involucrado que nos estemos moviendo por muchos lados, lo que de alguna manera ha impedido que aquí en casa yo presente mi investigación y esta es la primera vez que lo voy a hacer. Entonces, yo estoy iniciando, bueno, no iniciando, ya estoy en el 3er año. Entonces, creo que es un momento perfecto para mostrar los avances que he tenido en todo este tiempo. Y bueno, como un poco de contexto, el proyecto Teresa, del cual Andrews es coordinador, como bien mencionó el profesor, es novedoso en el sentido de que intenta o es un proyecto ambicioso porque está investigando distintas problemáticas jurídicas que tiene la implementación del mercado de hidrógeno en general, pero sobre todo en la Unión Europea. Y entonces tenemos 6 ejes distintos de investigación y el mío entra en la planificación del hidrógeno y de redes en particular como un instrumento organizador del mercado. Y a la par, en este mismo sentido hay otras investigaciones, por ejemplo, hay una que es, sobre todo se enfoca en la integración sectorial del hidrógeno con otros mercados de energía. También hay una investigación en particular sobre participación pública y cómo se puede dar en los mercados de hidrógeno, también de economía circular, otro de movilidad y uno muy técnico que es de certificación. Pero todo esto hace que sea un proyecto muy completo, porque si bien el hidrógeno, creo que aquí es donde empieza el tema importante. ¿Cuál es el papel del hidrógeno en la transición energética? Que creo que es lo primero que hay que entender. Y bueno, yo lo que he intentado hacer desde mi tema, y bueno, creo que olvidé mencionar que estoy haciendo una tesis por publicaciones, entonces lo que voy a hacer aquí es presentar un poco lo que he hecho en cada uno de los artículos. Y entonces el punto de partida fue
plantear o contextualizar las políticas de hidrógeno en el marco de políticas energéticas de la Unión Europea. Entonces, ¿cuál es el rol que dentro de toda esta política está jugando el hidrógeno? Y primero, para esto hay que entender por qué el hidrógeno está considerado como un vector energético fundamental para la descarbonización. Y esto es porque el hidrógeno, sobre todo el hidrógeno verde, que sería el hidrógeno renovable, que proviene de fuentes renovables, va a ayudar a dejar las energías fósiles para transitar a las energías renovables, ¿no? Y luego también lo importante del hidrógeno es que pues, es el sustituto perfecto para el gas natural, ¿no? Y en este sentido también el hidrógeno se ha visto como una oportunidad para facilitar la electrificación directa, que no hay que perder de cuenta que en las políticas europeas, si bien el hidrógeno como estrategia y como mercado es importante, en conjunto, la principal estrategia europea es lograr la mayor electrificación de la economía, ¿no? y del sector energético. Y entonces el hidrógeno puede facilitar esta electrificación porque permite que se flexibilice, bueno, dota de flexibilidad al sistema eléctrico, también permite más penetración de energías renovables y ayuda sobre todo a descarbonizar sectores que son de uso intensivo energético o difícil de descarbonizar. Y bueno, todo esto lo podemos ver también en las políticas que han salido, ¿no? Desde el Pacto Verde Europeo en 2020, luego meses después salió la estrategia de hidrógeno, también la estrategia de integración sistémica energética de Europa. Y todas estas estrategias venían enfocadas sobre todo a cumplir uno de los objetivos fundamentales en política energética, que es la sostenibilidad. Pero al mismo tiempo, la política energética tiene otros dos objetivos que son fundamentales y uno de ellos es la seguridad energética, sobre todo, que tiene 3 ejes, ¿no? Que es la seguridad de suministro, pero también asegurar precios asequibles de la energía. Y por otro lado, el desarrollo de infraestructuras y la resiliencia de estas infraestructuras para permitir que no haya interrupciones del flujo de la energía, ¿no? Y el otro gran objetivo también es la integración del mercado, ¿no? O generar un mercado interno de energía a nivel europeo como parte o sea, como objetivo principal de la Unión Europea, ¿no? Que es tener un mercado interno. Y entonces, rápidamente después de que principalmente se le dio prevalencia a la descarbonización con la invasión de Rusia a Ucrania, vimos que otra vez el tema de la seguridad energética se volvió relevante, ¿no? Entonces, ya no solo era un discurso de descarbonización, pero era sobre todo cómo la descarbonización nos va a ayudar a la Unión Europea a volverse independiente energéticamente, ¿no? Y dejar de depender de energías fósiles y sobre todo de energía de terceros países, ¿no? Y entonces, cuando esto agarró más fuerza, fue cuando se empezaron a poner metas de generación de hidrógeno muy altas, sobre todo se quieren generar 10 millones de toneladas de hidrógeno a nivel europeo e importar otras 10 millones de toneladas también para 2030, lo cual es un reto muy grande. Y entonces, de aquí creo que después el último paso que podemos ver y cómo se interrelacionan estos 3 objetivos es ahora con el último empuje de la Unión Europea, que ahora está buscando más fortalecer la competitividad de la Unión Europea y del sector energético. Y ahora con un paquete nuevo de redes y con una estrategia de autopistas energéticas que tiene como sobre todo el enfoque fomentar la competitividad en la Unión Europea. Entonces, con todo este marco, ¿cuál es el rol de las redes transeuropeas? Que es del enfoque desde donde yo estoy investigando
el despliegue del mercado. Y entonces para esto hay que entender también que las redes como infraestructura son consideradas fundamentales o sí, son fundamentales para poder desplegar un mercado. ¿Por qué? Porque las redes son las que permiten conectar al consumo con la producción. Y también de manera económica son consideradas la forma más económica de justamente mover la molécula, ¿no? Y entonces, en el contexto europeo, las redes transeuropeas obtienen un rol aún más fundamental porque además de conectar consumo y demanda, permite que haya una integración de mercados europeos, ¿no? De los países y sobre todo a disminuir aquellas zonas que están de alguna manera desconectadas o aisladas. Puede ayudar también a disminuir los precios en zonas que potencialmente bueno, tienen precios más altos de la energía, y en temas de energías renovables también, pues sobre todo conectar las zonas de alto potencial de energías renovables con las zonas de consumo que no tienen ese potencial, ¿no? Y entonces, las redes transeuropeas, existe una política a nivel europeo para fomentar y guiar la construcción de estas redes transeuropeas, que sobre todo tiene un origen en el reglamento del 2013 de redes transeuropeas energéticas. Bueno, también es importante mencionar que no solo se contempla en los tratados de la Unión Europea, se contemplan 3 tipos de redes transeuropeas. Entonces están las energéticas, las de telecomunicaciones o digitales y las de transporte. Y entonces, en el contexto de la energía, el primer como instrumento jurídico que se creó fue en 2013 con el reglamento de las redes transeuropeas para crear, pues, sobre todo una coordinación centralizada desde la Comisión para elegir proyectos de común interés que, una vez elegidos estos proyectos de común interés, que sobre todo son estas redes, obtengan facilidades que otros proyectos no tienen, como una ventanilla única para la obtención de permisos, aceleración de permisos también es parte de esta ventanilla única, más apoyo y coordinación de la Unión Europea para que entre los países que desarrollan una red puedan distribuir de manera equitativa los costes y los beneficios de desarrollar estas redes. Y también tener acceso, y esto es bueno, esto es muy importante, sobre todo para los promotores de los proyectos, tener acceso a financiamiento público a través del mecanismo conector europeo. Y entonces podemos ver que este reglamento tenía como principal objetivo en el 2013 crear un mercado interno de energía, pero con unas modificaciones que obtuvo este reglamento en 2022, ahora se sumó como importante también ayudar a la descarbonización del sector. Entonces se incorporó un criterio de sostenibilidad que todos los proyectos que sean proyectos de común interés tienen que cumplir, y así las redes de gas, por ejemplo, ya no pueden ser considerados proyectos de común interés, y todos los esfuerzos están sobre todo enfocados a desarrollar redes eléctricas transfronterizas y ahora redes de hidrógeno también. Entonces, en el contexto de un mercado de hidrógeno que apenas está surgiendo, las redes transeuropeas toman bueno, se vuelven clave para poder desplegar este mercado de manera acelerada y acelerada como la Comisión quiere. Entonces, el análisis que he hecho a partir del año pasado, y bueno, espero, no sé cuánto tiempo me queda, 2 minutos, y hasta ahora lo que estoy intentando hacer es analizar este nuevo reglamento con estas nuevas disposiciones y, sobre todo, como el análisis principalmente siempre se hace desde el derecho a la energía, hay un déficit o una falta de perspectiva ambiental también en el desarrollo de estas redes. Entonces, yo en el análisis que he hecho de este reglamento he podido ver
que aunque el discurso de la sostenibilidad está por todos lados en el reglamento, cuando uno se detiene a analizar cómo se evalúa la sostenibilidad de un proyecto, podemos ver que únicamente se limita a la reducción de gases de efecto invernadero. Y entonces es cuando hablamos, ¿de verdad esto es la sostenibilidad? Que bien es cierto que desde el Pacto Verde Europeo podemos ver que la parte dedicada a la energía se enfoca sobre todo a la reducción de gases de efecto invernadero, pero no debemos perder de cuenta que la transición energética no es meramente tecnológica y con un fin de descarbonizar, sino también lleva ahora un componente democrático, participativo y sobre todo de protección medioambiental y protección de la biodiversidad, ¿no? Y entonces, en este reglamento, que además se vuelve muy técnico porque regula una serie de procedimientos sobre cómo deben elegirse estos proyectos, podemos ver que aunque sí se habla de análisis costes-beneficios y de evaluar diferentes proyectos, cuando vemos las decisiones y, por ejemplo, la última lista de proyectos de común interés, podemos ver, por ejemplo, que la última lista, y que aquí la tengo, que salió ahora en diciembre, se seleccionaron 100 proyectos de hidrógeno como proyectos de común interés. En la lista anterior había 70 proyectos de hidrógeno como proyectos de común interés. En esta nueva lista se quitaron 20 proyectos porque ya no son viables, pero esa lista aún así llegó a 100 proyectos. Y cuando vemos que el mecanismo conector europeo tiene un presupuesto de 1.250 millones de euros para proyectos de energía y que tiene que repartir en más de 100 proyectos de hidrógeno, además de los de electricidad, vemos que hay un problema ahí de cómo se puede distribuir este presupuesto, ¿no? Y aunado, con esto concluyo nada más, que este problema lo voy a analizar aún más a fondo, considerando, por ejemplo, la nueva propuesta de redes y la nueva iniciativa de aceleración o, bueno, de creación de autopistas energéticas que incluye 2 proyectos de hidrógeno, que es una forma de darle la vuelta a estos proyectos de común interés, porque hay tantos proyectos que obviamente si le quieres dar prioridad a estos proyectos, ¿cómo le das prioridad a 100 proyectos? Es demasiado para poder desarrollar de manera coherente un sistema. Entonces, ahora solo va a haber 8 autopistas energéticas, 2 son de hidrógeno, a las que si ya tienen prioridad, bueno, estas aún van a ser más prioritarias. Entonces, eso demuestra que hay un problema en la forma en la que se están seleccionando estos proyectos y que a la larga puede generar pues un cuello de botella, sobre todo y que va a limitar el despliegue de un mercado, que ese es el primer objetivo que se quiere lograr, ¿no? Entonces, bueno, yo aquí concluyo porque creo que ya me pasé y feliz de contestar cualquier pregunta que tengan después. Muchas gracias, Paula. Bueno, a continuación, Aparecida de Sousa Damasceno, ella viene de Brasil y ella tiene un contrato predoctoral financiado por la Generalitat de Cataluña y nos va a hablar bien del tema de su tesis, con el título que ha puesto de Colonialismo Verde y Transición Energética, una crítica desde los derechos de la naturaleza. ¿Es el micro en marcha? Buenos días a todos. Soy Aparecida, investigadora pré-doctoral aqui na Universidade Rovira Virgili.
Es también mi primera oportunidad de presentar parte de mi investigación aquí en la universidad, es un honor. Y de hecho es una parte de mi investigación porque en el Departamento de Derecho Público yo estoy desarrollando una tesis sobre derechos de la naturaleza y sobre todo el reconocimiento internacional de los derechos de la naturaleza. Pero en el último año, parte por mi convivencia con los compañeros del Proyecto Teresa y parte por mi estancia en la Universidad de Coimbra en Portugal, yo desarrollé un artículo que está pendiente de publicación en la Universidad de Coimbra, hablando un poco sobre ese tema de la transición energética y sobre todo sobre la incorporación de los derechos de la naturaleza en la transición energética. Entonces, es más o menos lo que me interesa hablar aquí hoy, el colonialismo verde y transición energética, una crítica desde los derechos de la naturaleza. Entonces, bueno, eh, como una contextualización, es importante mencionar que nós vivenciamos hoje um momento de crise, uma crise ecossocial à escala global. Quando falamos de temas ambientais, essa crise está enfocada sobretudo em 3 pontos principais, que são o cambio climático, a contaminação e a perda da biodiversidade. Muitos autores falam também de uma crise mais ampla, falam de uma policrise, que incluiria também temas geopolíticos, as guerras que estão sucedendo nesse momento. E então, a transição energética é apresentada como uma possível resposta que busca reduzir as emissões de gases de efeito invernadeiro e, com isso, mitigar o calentamento global. Mas sabemos que é um intento que muitos autores já alertam que não pode que não seja suficiente. O professor Vigno, por exemplo, que está aqui presente, tem um artigo sobre transição e menciona que a transição que não se preocupa também com a redução do consumo vai gerar falsas soluções. Então, mais ou menos nessa mesma linha, hablamos de los desafios de la transición energética y uno de los principales desafíos está en la dependencia de los minerales críticos que son esenciales para la fabricación de las tecnologías de energía renovable. Por ejemplo, litio, cobre, níquel, cobalto, las tierras raras. São elementos que se extraem em grande medida de países do sul global, em zonas que historicamente já han sido alvo de processos de dominação colonial. E aqui alguns dados preocupantes sobre esse tema. A Agência Internacional de Energias Renováveis mencionava já em 2023 que mais de 80% dos projetos de litio e mais da metade dos de níquel, de cobre, se ubicavam em territórios indígenas. Mais de um terço dos projetos mineiros relevantes para a transição energética se ubicam em territórios indígenas e terras agrícolas, ou cerca deles, que já enfrentam uma combinação de riscos hídricos, conflitos, inseguridade alimentária. E mais de 90% das reservas de recursos de platino se ubicam em territórios indígenas e rurais, cerca deles, seguidos do molibdeno, 76%, e o grafito, 74%. Então, as Nações Unidas destacam alguns dos problemas que têm relação com essas atividades de mineria. Os principais são a perda do suelo, a deforestação, o estresse hídrico, o desplazamento de populações, violações de direitos humanos pelas comunidades indígenas, e também o tema das condições laborais precárias em las zonas mineiras, como, por exemplo, baixos salários, jornadas laborais agotadoras, riesgos constantes para a saúde e a seguridade dos trabalhadores. E nesse contexto, quando pensamos desde uma perspectiva histórica, vemos que durante siglos o sul global já venia de um processo de extração intensiva que beneficiou as potências coloniais e derrubou um legado de desigualdade. Em Minas Gerais, por exemplo, que é de onde venho em Brasil, esta pintura, por exemplo, retrata o período colonial em Minas Gerais, que era uma área de extração
de minerales desde el periodo colonial y hasta hoy. La principal actividad económica de esta región de Brasil es la actividad minera. La economía mundial empezó a tomar forma con la conquista y con la colonización de América, de África y de Asia. Y desde entonces la acumulación extractiva ha estado determinada por las demandas de estas grandes potencias económicas. Y entonces sabemos que la minería industrial moderna implica en la extracción a gran escala en un periodo muy breve de la mayor cantidad posible de minerales, que son formados, como sabemos, mediante procesos tectónicos de larga duración. Los residuos mineros acumulados durante muchos años pueden incluso derramarse y contaminar el medio ambiente, que es lo que pasó en Minas Gerais. Tenemos los casos emblemáticos de Brumadinho y Mariana, que el derramamiento de residuos contaminó los ecosistemas de la región y hasta hoy hay impactos de este que llamaron accidente, pero que sabemos que tiene responsabilidad humana por la actividad minera. Y entonces, la preocupación con el que llamamos colonialismo verde. ¿Qué es el colonialismo verde? El colonialismo verde se manifiesta en las dinámicas contemporáneas, donde el norte global externaliza la producción de energía y la extracción de recursos hacia territorios del sur global, reproduciendo las relaciones de dependencia colonial bajo la apariencia de una transición ecológica. Entonces, las potencias coloniales complejizaron su estrategia imperial, siguen destruyendo la naturaleza, extrayendo riquezas, pero al mismo tiempo construyen políticas y discursos de carácter conservacionista. Aquí hay una figura, está en portugués, pero dice, pero es el mismo capitalismo de siempre. Y la respuesta, sí, pero ahora es visto. Entonces, es más o menos una crítica a lo que está pasando. Entonces, la propuesta que presento sería de integrar los derechos de la naturaleza en la transición energética como una forma de intentar cambiar la manera como las cosas van caminando. Los derechos de la naturaleza já estão incorporados em distintos marcos legais e também jurisprudenciais a nível nacional, em países como Equador, Bolívia, em Brasil, alguns municípios também já reconhecem. Aqui em Espanha, houve o reconhecimento do Mar Menor como sujeito de direitos. Então, há um avanço nesse sentido. E a ideia é que as atividades humanas respeitem plenamente a existência, o mantenimento, a capacidade regenerativa e os limites ecológicos dos ecossistemas. Então, se incorporar uma perspectiva ecológica à política energética poderia contribuir para uma redefinição da trajetória da transição, com isso garantizando que o uso de fontes de energia renováveis esteja alinhado com a proteção dos ecossistemas. E supervisora, Susana Borges, destaca que atribuir personalidade jurídica à natureza é uma condição processal necessária para o exercício desses direitos fundamentais. Esses direitos estão conectados por uma norma comum que indica que todo organismo é ecodependente e interdependente dentro de nosso planeta. E, então, me resultou interessante apresentar um exemplo de onde isso se aplicou. Entonces recurrí a Ecuador, que fue el primer país que reconoció los derechos de la naturaleza en su constitución, eso en 2008. Y entonces en 2021 la Corte Constitucional Ecuatoriana reconoció, invocando el reconocimiento de los derechos de la naturaleza a favor de este bosque denominado Bosque Protector de los Cedros, reconoció os direitos da natureza, aplicando especificamente nesse caso para determinar que não se deveriam realizar ali atividades que atentassem contra os processos naturais dentro desse ecossistema, o que incluía a atividade mineira, porque era uma área que já venia sendo objeto de ameaças por a mineria de ouro e cobre a grande escala, inclusive havia empresas com a concessão de explotação mineira nessa área. Entonces, por ser una área de protección ambiental, al final decidieron por impedir que prosiguiera la minería en esta área. Es un ejemplo donde se equilibró, como en una valoración entre los objetivos económicos y los intereses ambientales, prevaleció la protección ambiental.
Y más reciente, el año pasado tuvimos la opinión consultiva 32 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que al abordar la crisis climática se posicionó a favor del reconocimiento de los derechos de la naturaleza como sujeto de derechos, con eso reforzando el valor intrínseco de los ecosistemas y fortaleciendo un nuevo paradigma que está centrado en la protección de las condiciones ecológicas esenciales para la vida, empoderando comunidades locales y pueblos indígenas, quienes históricamente han sido guardianes de los ecosistemas y que por eso poseen un profundo conocimiento tradicional de su funcionamiento. Es un avance importante porque a partir de esta opinión consultiva se espera que más países también caminen en dirección a este reconocimiento de los derechos de la naturaleza. Entonces, ya caminando para la conclusión, yo destaco que integrar los derechos de la naturaleza puede promover una reconfiguración de los modelos de gobernanza y de justicia ecológica y social, haciéndolos más participativos e inclusivos. La transición energética no puede entenderse desconsiderando las estructuras históricas y geopolíticas que configuran la distribución global del poder, de la riqueza y de las vulnerabilidades, y por eso el discurso hegemónico sobre la decarbonización tiende a ocultar determinados fundamentos económicos basados en la intensificación de las actividades mineras y también en la expansión de zonas de sacrificio, especialmente en territorios del sur global. La transición justa no puede basarse en una narrativa ciega a las facturas del colonialismo, invisibilizando el impacto que ciertas sociedades humanas han causado sobre otras, lo que se traduce en una responsabilidad mayor de algunas de ellas en la producción y reproducción del colapso ecológico planetário. Es lo que muchos autores mencionan de una crisis, de una deuda ecológica que tiene que ser considerada en estos procesos. E o reconhecimento da natureza como sujeito de direito, portanto, pode ajudar a limitar os avanços de projetos depredadores e também fortalecer os mecanismos de consulta prévia livre e informada, garantizando a participação efetiva das comunidades locais e também dos ecossistemas em las decisões sobre a transição energética. Então, muitas graças por la atenção e estou aberta a comentários, considerações. Muchas gracias, Aparecida. Hay un tema que has mencionado, que es el de los minerales críticos, que conecta los temas de transición energética con muchas otras cosas, entre otras con lo que hablamos antes del Congreso de Derechos Digitales y Sostenibilidad Ambiental, donde también aparecen estos minerales críticos para los artilugios electrónicos diversos que utilizamos, ¿no? Y además, lo que quería decir es que estos minerales críticos van a ser objeto del próximo monográfico de la Revista Catalana de Derecho Ambiental, que va a aparecer en diciembre. No, el próximo es... Sí, claro, el próximo es el de diciembre, lo estoy diciendo bien, ¿no? No, estamos ya, no sé, tengo ganas de que llegue diciembre. No, en el próximo no, en el de diciembre será el tema del monográfico de la Revista Catalana de Derecho Ambiental. Bien, pues terminamos esta primera ronda con Matías Valenzuela. Él también tiene un contrato predoctoral, pero no en nuestra universidad, sino en la Universidad de Valencia, en el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia, y ha sido visitante nuestro y por tanto pues ha interesado también por participar en este seminario y tiene la palabra a continuación. Bueno, primero que todo quiero agradecer a la posibilidad de estar participando acá. No he dicho que viene de Chile, pero puedes decirlo. Sí, soy chileno. Segundo, agradecer, a mis compañeros del CEDAT, que yo creo que sin las conversaciones que pude tener en el tiempo en que estuve compartiendo con ellos, una parte significativa del trabajo que voy a presentar ahora, que en rigor es una parte de mi tesis doctoral que tiene que ver con el marco teórico, y también agradecer a Jordi, que yo creo que su conversación fue clave, sin ninguna duda, respecto de esta ponencia, que deviene de un artículo que lleva por nombre La crisis ecológica como crisis de la ilustración,
Y mi ponencia sostiene que la crisis ecológica contemporánea no puede comprenderse adecuadamente como un mero déficit de regulación ambiental o como una falla técnica del derecho, sino que debe interpretarse como una manifestación histórica de una crisis que considero más profunda, que es la crisis del proyecto ilustrado y de la racionalidad jurídico-política que traía con él. El derecho moderno, lejos de ser una corrección ex post, ha operado como una tecnología performativa que instituyó una determinada ontología social basada en la escinsión entre naturaleza y sociedad y que continúa reproduciendo mediante sus categorías fundamentales un metabolismo socioecológico estructuralmente insostenible. A partir de una lectura crítica, argumento que el derecho no solo regula la realidad, sino que la produce simbólica y materialmente, configurando sujetos, prácticas e instituciones que naturalizan la lógica extractivista. Mi trabajo concluye proponiendo la necesidad de un giro epistémico y jurídico desde un derecho del orden y la dominación hacia un derecho de la interdependencia, el flujo y el cuidado que sea capaz de reconfigurar su propia fuerza creadora en clave ecológica e inscrito en un horizonte transmoderno. En el contexto del antropoceno, la distancia entre el conocimiento científico disponible y las respuestas jurídicos institucionales se ha vuelto enorme, abismal, mientras las ciencias del sistema Tierra describen un planeta caracterizado por umbrales críticos, dinámicas no lineales y procesos irreversibles. El derecho continúa operando con categorías heredadas de la modernidad temprana: sujeto autónomo, propiedad privada, soberanía territorial y responsabilidad individual. Esa desincronía no es accidental. La tesis que sostengo en el artículo, como les estaba diciendo, que desarrollé en el marco de mi estancia de investigación en el CEDAP, da cuenta que el derecho moderno no solo fracasa en responder a la crisis ecológica, sino que ha sido uno de sus principales arquitectos. La crisis ambiental no constituye un objeto nuevo que el derecho aún no logra regular adecuadamente. Es, por el contrario, el resultado histórico de una forma jurídica de ver, clasificar y ordenar el mundo. En este sentido, la crisis ecológica debe ser entendida como crisis de la ilustración, esto es, de la matriz epistémica y normativa que desgarró a la humanidad de la naturaleza y que instituyó al derecho como garante de esa separación. Desde esta perspectiva, el derecho ambiental aparece atrapado con una paradoja constitutiva. Intenta corregir mediante técnicas regulatorias los efectos destructivos de un orden jurídico que él mismo contribuyó a producir. Mi artículo busca desentrañar esa paradoja poniendo en el centro el carácter o el rol performativo del derecho, entendido no simplemente como un lenguaje descriptivo, sino como una práctica social, reitero, dotada de una eficacia simbólica y material específica. La modernidad occidental se funda sobre esta operación de separación radical entre sociedad y naturaleza. Esto que se denomina en la filosofía como gran escisión no es únicamente un gesto de esa naturaleza, filosófico, sino un proceso histórico complejo que involucró transformaciones teológicas, científicas, económicas y jurídicas. El derecho ocupó un lugar central en esa operación al traducir una determinada ontología, una determinada forma de representar la realidad en el mundo, en categorías normativas estables. La figura del sujeto jurídico moderno, autónomo, racional y propietario, constituye una de las cristalizaciones más claras de ese proceso. La autonomía elevada a principio normativo fundamental presupone un sujeto desanclado de sus condiciones materiales de existencia, capaz de relacionarse con el mundo material como un conjunto de objetos disponibles. La propiedad, a su vez, opera como el dispositivo jurídico por excelencia de esta cosificación, al convertir territorios, ecosistemas y seres vivos en bienes apropiables. El derecho no solo inventa una determinada forma de relacionarnos con la naturaleza, sino que además la instituye y la legitima. Esta arquitectura jurídica es inseparable de la expansión colonial y del surgimiento del capitalismo. Los cercamientos, la mercantilización de la tierra y la subordinación de los ciclos ecológicos a la lógica del valor no fueron meros procesos económicos, sino transformaciones profundamente jurídicas. El derecho actuó como una tecnología de traducción que convirtió relaciones ecológicas complejas en relaciones simples de dominio y exclusión. En este sentido, la Ilustración no solo produjo un ideal emancipador, sino también una forma específica de ceguera ecológica. Al concebir la naturaleza como un trasfondo inerte, sin agenda propia, y al derecho como un sistema autónomo de normas racionales, se sentaron las bases de una organización social incapaz de reconocer sus propias condiciones biofísicas de posibilidad.
Para comprender por qué el derecho ha sido tan eficaz en producir y reproducir esta visión del mundo, creo indispensable recurrir a la perspectiva sociológica de Pierre Bourdieu. Su análisis del campo jurídico nos permite superar la concepción formalista del derecho como un conjunto de normas abstractas y situarlo en cambio como una práctica social e históricamente situada que es, a mi entender, el abordaje necesario para lograr una posición que al menos siente las bases para su transformación de forma medianamente eficaz. Bourdieu concibe el derecho como un campo relativamente autónomo, estructurado por luchas internas entre agentes que compiten por el monopolio de la interpretación jurídica. Jueces, abogados, estudiantes, legisladores, académicos participan en un espacio social donde se acumula un capital específico, el capital jurídico, que otorga autoridad para decir y decidir qué es derecho y qué no lo es. Una de las contribuciones más relevantes de Bourdieu para una teoría crítica del derecho es su noción de vis formae o fuerza propia de la forma jurídica. Según esta idea, el derecho posee una eficacia simbólica particular que no depende únicamente de la coerción estatal, sino de la adhesión práctica que genera. Las normas jurídicas funcionan porque son reconocidas como legítimas, porque se presentan bajo una forma impersonal, universal y racional que oculta las relaciones de poder que la atraviesan. Esta fuerza simbólica permite entender al derecho como una tecnología performativa. Al nombrar, clasificar y formalizar, el derecho produce realidades sociales. No se limita a describir el mundo, sino que contribuye activamente a hacerlo existir de una determinada manera. Esta perspectiva resulta crucial para analizar el rol del derecho en la crisis ecológica. Esta operación jurídica no puede reducirse tampoco a un mero reflejo ideológico, debe comprenderse más radicalmente como una tecnología de institucionalización material. La propiedad privada, por ejemplo, lejos de codificar una relación natural con el territorio, produjo la tierra como un objeto separable, desvinculándola de las redes ecológicas y comunitarias que en algún momento la soportaron. Quiero con esto fortalecer la idea de que el derecho no acompañó pasivamente la expansión colonial y capitalista, sino que actuó como su infraestructura normativa, traduciendo lógicas relacionales en esquemas abstractos, como decía anteriormente, de dominio, exclusión y acumulación. La gran escinsión cartesiana no solo fue un postulado filosófico, sino que fue literalmente un hecho jurídico. Sumadas a las ideas de Pierre Bourdieu, las reflexiones de Mary Douglas, creo, ofrecen un complemento analítico valiosísimo para comprender cómo las instituciones jurídicas no solo imponen formas, sino que además estructuran cognitivamente los modos de percepción y de categorización del mundo. Douglas sostiene que las instituciones piensan en la medida en que generan esquemas clasificatorios, mantienen fronteras simbólicas y producen discursos sobre lo puro y lo impuro, lo normal y lo marginal. Estas operaciones clasificatorias no son neutras, orientan lo visible, hacen que ciertos objetos aparezcan como problemas legítimos de intervención y reconfiguran la experiencia colectiva del riesgo. Aplicada al campo jurídico ambiental, la perspectiva douglasiana permite ver por qué determinados fenómenos ecológicos son traducidos a categorías administrables, residuos, externalidades, impactos mitigables, mientras que otras dimensiones relacionales o sistémicas permanecen invisibilizadas. La evaluación de impacto ambiental, por ejemplo, puede entenderse como un rito institucional que clasifica, jerarquiza y que en cierto sentido purifica. Delimita lo que cuenta como daño relevante y define técnicas de compensación que restauran la percepción del orden sin alterar necesariamente la matriz extractivista subyacente. Asimismo, la noción de contaminación simbólica ilumina la persistencia de la lógica de propiedad y exclusión. Convertir un bosque, un humedal o una cuenca en propiedad implicó, desde el punto de vista institucional, la creación de fronteras que separan lo que debe protegerse y lo que puede explotarse. Estas fronteras producen efectos morales y cognitivos. Lo que queda fuera del círculo protector se vuelve susceptible de ser tratado como desecho, recurso o valor acumulable. Desde esta combinación de perspectivas podemos, por tanto, comprender no solo la fuerza simbólica de la forma jurídica, sino también el modo en que las instituciones producen sistemas de clasificación que sostienen y reproducen prácticas extractivas. Bourdieu ayuda a mapear el campo, el capital y el hábitus, y Douglas nos muestra cómo los regímenes clasificatorios institucionales ordenan la percepción y legitiman mecanismos de exclusión y de purificación. Permítanme ahora explicar con mayor precisión qué implicaciones normativas tiene lo anteriormente señalado.
Si las instituciones piensan mediante esquemas clasificatorios, la reforma jurídica exige intervenir esos esquemas, no solo actualizar normas. Implica cambiar categorías, rituales y prácticas para permitir que emerjan otras formas de percepción y cuidados capaces de reconocer la interdependencia y la vulnerabilidad ecológica. Hablar del carácter performativo del derecho implica reconocer que las normas jurídicas no solo regulan conductas, sino que configuran y crean sujetos, prácticas e instituciones. Esta escenificación puede al menos analizarse en 3 niveles que deseo argumentar de forma más o menos profunda. En primer lugar, la norma jurídica produce los objetos que pretende regular. Cuando el derecho define qué es propiedad, qué es un recurso natural o qué es un sujeto de derechos, no está simplemente reconociendo hechos sociales preexistentes, datos, sino que está instituyendo categorías que organizan la sociedad. La propiedad privada de la tierra, por ejemplo, no refleja una relación natural entre un individuo y un territorio. Crea una relación social específica que excluye otras formas de vinculación más ecológicas. En segundo lugar, el derecho opera a través de instituciones y procedimientos que funcionan como rituales de legitimación. Instrumentos centrales del derecho ambiental, como mencioné anteriormente en relación a las evaluaciones de impacto ambiental, suelen presentarse como mecanismos meramente técnicos y neutrales. Sin embargo, en la práctica, estos procedimientos actúan como dispositivos que traducen conflictos ecológicos complejos en variables administrativas, permitiendo la continuidad de proyectos extractivos bajo una apariencia de legalidad, sin relevar o cuestionar la base axiológica desde la cual operan. La institucionalización de la crisis de estos rituales no reduce necesariamente el daño ambiental, pero sí produce legitimidad social y estabilidad jurídica, reforzando el conjunto de matrices que genera el problema. Finalmente, el derecho produce subjetividades. A través de la educación jurídica, la práctica profesional y la internalización de normas se conforma un hábitus jurídico que naturaliza determinadas formas de ver el mundo. Este hábitus tiende a percibir la naturaleza como objeto de regulación, la explotación como actividad normal y los conflictos ecológicos como externalidades gestionables. Desde esta perspectiva, la eficacia del derecho no reside únicamente en su capacidad coercitiva, sino en su poder para moldear percepciones, expectativas y disposiciones prácticas. El derecho ambiental, en tanto subcampo del campo jurídico, no escapa a esta lógica. Lo anterior me permite señalar que el surgimiento del derecho ambiental en la segunda mitad del siglo XX suele interpretarse como una respuesta progresiva a los límites del desarrollo industrial. Sin embargo, desde una lectura crítica puede sostenerse que este derecho ha operado en gran medida como una técnica de gestión de la crisis más que como una transformación estructural. La mayoría de los instrumentos jurídicos ambientales presuponen la continuidad del modelo productivo dominante. Se orientan a mitigar impactos, a compensar daños o a redistribuir riesgos, pero rara vez cuestionan las categorías fundamentales que organizan la relación sociedad-naturaleza. De este modo, el derecho ambiental contribuye a estabilizar un metabolismo socioecológico insostenible, al hacerlo jurídicamente gobernable. La contradicción no es menor. El derecho ambiental, al buscar hacer gobernable la crisis, ha contribuido a normalizar lo irreversible. Su performatividad se ejerce así en un doble registro. Gestiona la crisis ecológica y al hacerlo reafirma silenciosamente la regla extractiva. En el plano internacional, esta lógica se refuerza a través de regímenes jurídicos que priorizan la protección de inversiones y la liberalización del comercio por sobre los ciclos ecológicos. El resultado es un entramado normativo que protege la movilidad del capital mientras externaliza los costos ambientales hacia territorios y comunidades específicas, fundamentalmente los del sur global, como señalaba anteriormente Aparecida. Ante la objeción de que esta crítica conduce a un callejón sin salida y que esta crítica conduce a un callejón sin salida o a la mera gestión del fracaso de la modernidad, es preciso insistir en que la dimensión técnica del derecho no es una fatalidad, más bien es una apertura para pensar esto en la lógica de un campo en disputa. El diagnóstico que realizo no busca hundirnos en esta paradoja, sino que busca desbloquear nuestra imaginación normativa. Aquí recupero la noción de transmodernidad de Enrique Dussel, que me parece crucial. Esta concepción no propone un más allá de la modernidad.
sino una alternativa paralela que emerge desde la exterioridad de los pueblos y saberes subalternizados por el proyecto moderno colonial. Desde este lugar no se trata de rechazar la ilustración, sino de radicalizar su impulso emancipador desde la condición ecodependiente y desde un diálogo horizontal de saberes, una pluriversalidad que supera el universalismo eurocéntrico. Esto implica reorientar la capacidad instituyente del derecho hacia la producción de un mundo jurídicamente constituido por la interdependencia, los límites y el cuidado. La alternativa no es una indeterminación posmoderna, sino una nueva solidez jurídica de carácter transmoderno fundada en la materialidad vulnerable y relacional de la vida y comprometida éticamente con la defensa de la vida humana, no humana y de la biosfera en su conjunto. Desde esta mirada resulta insuficiente multiplicar normas ambientales sin cuestionar la ontología jurídica que las sustenta. Mientras el derecho se continúa organizando en torno a la autonomía del sujeto, la centralidad de la propiedad y la soberanía estatal, su capacidad transformadora será limitada. Lo anterior nos permite comprender por qué estas categorías persisten a pesar de su inadecuación ecológica. Están profundamente arraigadas en el campo jurídico y en el hábitus de los agentes que participan de él. Transformar el derecho implica entonces disputar no solo normas, sino formas de legitimidad y esquemas de percepción. La constatación de la capacidad configuradora del derecho nos obliga a replantearnos no solo los instrumentos o materias específicas del ordenamiento, sino el propio núcleo de la modernidad jurídica. La crisis ecológica revela así una crisis, creo, de la teoría constitucional en sentido fuerte, una crisis en la forma y en el fondo en que el derecho ha imaginado el espacio, el poder y la vida. La teoría constitucional moderna se ha construido sobre lo que he denominado una teoría terraplanista, una concepción que presupone un espacio homogéneo, plano y políticamente disponible sobre el cual un poder soberano traza límites, distribuye competencias y garantiza derechos. En esta cartografía jurídica la Tierra aparece como un mero soporte pasivo del orden normativo, un escenario inerte sobre el cual se despliega la voluntad humana organizada en el Estado. Sin embargo, la idea del antropoceno desmiente radicalmente esta ficción. La Constitución ya no puede presentarse como una capa normativa superpuesta a un territorio estable, sino como una práctica jurídica inscrita en sistemas biofísicos dinámicos, vulnerables y finitos. La crisis ecológica muestra que el espacio constitucional no es plano, sino poroso, interdependiente y atravesado por procesos ecológicos que condicionan y desbordan la idea clásica misma de soberanía. Creo que hablar de constitución ecológica, por ejemplo, no debe implicar añadir un nuevo catálogo en favor de la protección medioambiental a la constitución existente, sino en cuestionar los supuestos ontológicos que la sostienen. Una constitución ecológica supone reconocer que la organización del poder político y jurídico debe orientarse por la preservación de las condiciones materiales de la vida y no solo por la garantía formal de libertades individuales o la estabilidad de un orden económico. Desde esta perspectiva, la performatividad constitucional adquiere una relevancia decisiva. Las constituciones no solo limitan el poder, configuran y producen mundos posibles. Al consagrar determinados derechos, sujetos y bienes jurídicos, configuran un horizonte de expectativas y de prácticas sociales. La constitucionalización de la propiedad, de la libertad económica y de la soberanía ha articulado históricamente a un mundo extractivo. Una constitución ecológica debería, por el contrario, construir un mundo de límites, interdependencias y responsabilidades compartidas. Este giro, creo, exige al menos 3 desplazamientos normativos fundamentales. En primer lugar, el sujeto constitucional autónomo debe avanzar hacia un sujeto situado, vulnerable y relacional cuya existencia depende de redes ecológicas complejas. En segundo lugar, una reconfiguración de la propiedad y la soberanía en clave de función ecológica, límites biofísicos y responsabilidades intergeneracionales. Y en tercer lugar, una transformación del constitucionalismo desde un modelo de control del poder hacia un modelo de cuidado de los procesos vitales que hacen posible la vida misma. Estos desplazamientos no son, por tanto, ejercicios doctrinales abstractos, encarnan luchas concretas por el capital simbólico del campo jurídico. Cuando una sentencia reconoce personalidad jurídica a un río o un mar, como ha sucedido en Colombia y en España, no solo protege un ecosistema,
desestabiliza la ontología del sujeto propietario. Cuando una constitución consagra bienes comunes, no añade un catálogo más, sino que inscribe la interdependencia en el núcleo de lo político. Estas innovaciones son síntomas de que la disputa por una racionalidad jurídica a otra ya está en curso, agrietando desde dentro el marco de la modernidad hegemónica. La crisis ecológica, en suma, no solo interpela al derecho ambiental, sino al constitucionalismo mismo. Superar la teoría terraplanista de la Constitución implica aceptar que no hay un orden jurídico posible al margen del planeta Tierra. La tarea del derecho en este nuevo horizonte no consiste en dominar un mundo supuestamente disponible para los seres humanos, sino en habitar jurídicamente un planeta herido. Concluye afirmando que la crisis ecológica contemporánea revela los límites históricos del proyecto ilustrado y de su expresión jurídica. El derecho moderno, lejos de ser un observador neutral, ha sido un actor central en la construcción de un mundo jurídicamente ordenado, pero ecológicamente inviable. Comprender el carácter performativo es un paso indispensable para imaginar formas jurídicas capaces de acompañar una transición socioecológicamente justa. El camino entonces no es la renuncia del derecho, sino un reclamo mucho más ambicioso, que éste deje de apostar por producir por una gramática de la separación para devenir en la arquitectura normativa un habitar común. Un derecho para el antropoceno sería aquel que, consciente de su fuerza instituyente, lo orienta a diseñar sujetos situados, propiedades con función ecológica y una soberanía redefinida por los límites ecológicos. Esta no es una utopía, es una tarea ineludible que la crisis nos impone. Reinventar nuestra capacidad de legislar, ya no solo desde la ilusión del dominio, sino desde la vulnerabilidad compartida y el cuidado de las condiciones que hacen posible toda vida, humana y no humana. Para el derecho ambiental esto implica asumir una cuestión incómoda pero ineludible, dejar de concebirse únicamente como una técnica de corrección y comenzar a pensarse como un espacio de disputa ontológica. Solo así el derecho podrá reorientar su fuerza hacia la preservación de las condiciones mismas de la vida. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Vamos un poco fuera de tiempo, pero si alguien desea formular alguna pregunta, algún comentario sobre alguna de las intervenciones, es el momento. Sí, sí. Muchísimas gracias por las presentaciones. Muchísimas gracias por las presentaciones. Yo es que tengo preguntas para todas, pero no quiero quedarme con ellas, así que voy a ser muy sintético en cada una de ellas. Sobre el proyecto de investigación que me parece muy interesante, me preguntaba dos cuestiones. La capacidad que tienen ahora las fiscalías de llevar acciones civiles, ¿no cubre también las reparaciones laborales? Y la segunda, que quizás está vinculada con esto, ¿qué pasaría en aquellos casos donde no se reconoce la explotación laboral en el ámbito penal porque no cumple con los verbos rectores, por ejemplo? ¿Se puede seguir todavía acciones en el ámbito laboral a pesar de ese pronunciamiento en esa propuesta que nos hace? La verdad es que todo lo que estás diciendo forma parte de mi investigación, por lo tanto tengo que comprobar y en principio yo creo que se revelará todo esto con el estudio de sentencias si efectivamente el fiscal ejerce este tipo de acciones en el procedimiento penal. La verdad es que por las sentencias que llevo mirando normalmente se cubren los daños morales y poco más. Hay algún círculo como podría ser la prostitución en el que no se reconoce realmente este trabajo, pero sí la actividad de alterne, y aquí sí que se centran un poquito más en los derechos laborales, pero tengo que estudiar mucho más. Y la segunda pregunta era, ¿qué pasa si no se les reconoce? Yo sé que en otros países, por lo que he leído, sí que es posible, a pesar de que no haya una condena, acudir a la vía civil y a la vía laboral. Sin embargo, estoy estudiando, ¿no? Estoy en ello y me gustaría poder responderte porque forma parte de mi tesis, pero todavía no he llegado. Gracias por las preguntas. Gracias. Bueno, si quieres formulo las tres y así no acaparo tanto el micrófono. Paola, ¿hace falta un derecho del hidrógeno o es suficiente con las herramientas jurídicas que ya tenemos? Aparecida, muy interesante, sabes que coincido muchísimo con tus análisis y lo que me preguntaba es si dentro de las iniciativas sobre transición energética ves realmente que hay una transformación detrás o es simplemente
un cambio de las materias primas críticas, o hay realmente alguna propuesta de transformación profunda. Y bueno, y por último, Matías, coincido, ya sabes, plenamente con casi todo lo que has mencionado, pero veo que te mantienes optimista respecto al uso del derecho, a pesar de toda tu crítica a la ilustración. ¿Hasta qué punto pensar en el derecho como vehículo puede producir nuevamente otras formas de estabilizar el discurso, aunque en principio pueda parecer contrahegemónica? Respuestas concisas, por favor. Bueno, yo rápido, no creo que necesitamos un derecho del hidrógeno. Creo que justamente una de las críticas ahí es que se ha sectorizado tanto la energía y especializado tanto que entre más especialización se pierden otras cuestiones que son igualmente importantes. Entonces, yo diría que no. De mi parte, yo creo que la transición energética como va hoy está más preocupada con el discurso de la sostenibilidad. Y entonces, al final, las prácticas siguen siendo las mismas. Es una visión un poco pesimista, pero hay iniciativas, obviamente, que tienen la preocupación ambiental, pero al final no llegan a ser suficientes porque al final el contexto capitalista que vivenciamos lleva las cosas por otro camino. Entonces, por eso la propuesta de integrar los derechos de la naturaleza a la transición como una tentativa, un intento de cambiar las cosas como van, intentar como la protección de una forma más efectiva de lo que se hace hoy. Sí, yo lo que respondería desde la condición humana misma, porque no hay formas de socialización que no estén reguladas. El derecho es también parte vital, ¿no? O sustancial de la experiencia humana, o la juridicidad, si quiere decirse, ¿no? El derecho puede ser la expresión moderna de ella, pero no hay formas de socialización no regular. Sanidad. No. Hola. Vale, no es una pregunta, o sea que será muy rápido, pero solo una información aparecida por si te puede interesar, y más teniendo en cuenta que habéis anunciado que los minerales críticos van a ser uno de los, es el tema del monográfico de diciembre, hemos quedado, ¿no? Bien, alrededor del tema de los minerales críticos, la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Crimen, creo que es la traducción más o menos en español de la oficina, está publicando una serie de informes sobre toda la criminalidad que está asociada a las cadenas de suministro de estos minerales críticos. Entonces, justamente ahora en septiembre de 2025 han publicado un informe que es Minerals Crime. Ya sabéis que en inglés le ponen crime a cualquier palabra y tenemos un ámbito de criminalidad nuevo, ¿no? Pero que no es nuevo o otro objeto de estudio. Y entonces yo creo que te puede interesar que no es el foco de tu tesis, pero creo que también te puede interesar porque se habla de vulnerabilidades, de impactos sociales, de ambientales y de toda esa criminalidad que hay alrededor de los minerales críticos. O sea que igual te puede servir lo que se está desarrollando allí. Muchas gracias, yo creo que sí. Incluso, mientras estaba investigando, otro ejemplo que no mencioné aquí en la presentación es el caso del río Atrato en Colombia, y que yo he mirado que reconocieron derechos a este río, pero al final las prácticas ilegales de mineración ahí siguen teniendo impactos mismo después del reconocimiento. Entonces, sería también un enfoque interesante. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por vuestras presentaciones y sobre todo por vuestro esfuerzo investigador. Yo querría hacer un apunte rápido también a Aparecida y a Matías, por si lo conocéis y lo contestáis en el café, ¿vale? Para no extendernos. No sé si conocéis el Alaska Permanent Fund. Surge en el año 1976 y yo lo he estudiado desde el punto de vista laboral, de prestaciones, porque lo que establece es una prestación universal para todas las personas de Alaska en función de que las compañías petrolíferas extraen minerales de la tierra y la tierra se considera que pertenece a cualquier ciudadano independientemente de la edad que tenga, o sea que desde el momento del nacimiento en Alaska tienes derecho a esa cantidad que va variando en función de lo que son los beneficios que ganan las empresas extractoras en la zona.
¿Qué es lo que sucede? Que efectivamente hay un daño climático significativo, pero por otra parte se concede una prestación permanente en forma de renta básica universal, que a lo mejor eso te interesa a ti, Matías, y bueno, pues que quería saber si lo habéis estudiado y sobre todo que si no lo sabíais, que teníais ahí un foco más para añadir a vuestra investigación. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, pues podemos dejar aquí de momento. Entonces vamos a evaluar daños. Son las 12:06, digamos 12:20. Tenemos ahí un café y otros útiles. Pues seguimos a las 12:20 con la segunda parte del seminario. Gracias.